Bueno, chavales, pues hemos dejado atrás la Edad Media, año 1492, descubrimiento de América, acaba oficialmente la Edad Media y empieza otra edad, a la que llamamos, o a la que mejor dicho la historia llama la Edad Moderna. Y esa edad, por lo menos al principio de vuestro tema de sociales, lo que nos va a traer, lo primero que vamos a aprender sobre ella es que trae unos cambios bastante importantes con respecto a la Edad Media que van a revolucionar un poquito la vida de las personas. ¿Cuáles son esos cambios? Principalmente vamos a hablar de 5 cambios, o mejor dicho de 4 porque 2 van metidos en uno. Los cambios más importantes son la imprenta, el descubrimiento de la imprenta. Tened en cuenta que hasta ahora los libros se tenían que copiar y los escritos se tenían que copiar a mano. Había gente que solo se dedicaba a eso, pero imaginaros el tiempo tan tremendo que se dedicaba para hacer varias copias de un libro. Difundir material escrito era muy complicado, muy costoso y sobre todo se necesitaba muchísimo tiempo. Por eso, ahora la imprenta ayuda a difundir libros, conocimientos, documentos escritos y hace que el conocimiento crezca. Si los libros se difunden y se distribuyen, hay más conocimiento entre la población. Y además los principales estudios en esta época van a ir encaminados a la naturaleza y al ser humano. Por eso a los estudiosos de esta época, de la Edad Moderna, se les va a llamar humanistas. Ese es el primer cambio. El segundo lo tenemos en los instrumentos de navegación de los barcos. Se descubre o se utiliza la brújula y esto hace que junto con la construcción de barcos más grandes y más rápidos se puedan llegar a lugares hasta ahora inaccesibles y además los viajes se puedan producir mucho más rápido, ya no se tarde tanto tiempo en llegar a un sitio. ¿Qué es lo que ocurre si mejoramos los instrumentos de navegación, mejoramos los barcos, viajamos más rápido, más seguro? Pues que crece el comercio entre las ciudades. Estos hechos en la navegación favorece que fluya el comercio entre las ciudades. Si hay más comercio, hay más riqueza, hay más crecimiento de la población y hay más crecimiento de las ciudades. Las ciudades se hacen paulatinamente más grandes y más importantes. Y otro cambio lo tenemos en los gobiernos. En esta época hay muchas monarquías autoritarias. Eso significa que gobernaba el rey. Pero hay algunos cambios con respecto a la época medieval. Y es que los ejércitos de muchas ciudades importantes se hacen profesionales con el fin de proteger mejor los territorios. Y además el Estado contrata a funcionarios para que trabajen para los gobiernos. Con lo cual es gente que en muchas ocasiones sabe más que el propio monarca y ayuda al buen funcionamiento de estos gobiernos y de estos estados. Muy bien, hasta ahí los cambios que trae la Edad Moderna con respecto a la Edad Media. Ahora vamos a ver muy rápidamente, porque es muy sencillo y vamos a ver solo dos estados, o mejor dicho, dos estamentos, dos clases sociales de las sociedades de la Edad Moderna. La sociedad de la Edad Moderna la podemos dividir en dos grandes clases sociales. Una, la de los privilegiados. Los privilegiados, además, por supuesto, de la monarquía y del pequeño entorno y de la familia que rodeaba a los monarcas, a los gobernantes, tenemos a los nobles. Los nobles eran una clase social muy adinerada que hasta ahora habían ofrecido a los monarcas protección militar con su dinero, pero ahora, al haber ejércitos profesionales, los monarcas ya no necesitaban tanta ayuda de las clases nobles, ya se valían por ellos mismos. Pero aún así, los nobles pertenecían a la clase privilegiada y también el clero, los religiosos. Esta clase social se caracterizaba porque tenían prácticamente todas las tierras eran suyas, tenían a gente trabajando, pero las tierras eran suyas. Y además no pagaban impuestos. Fijaros, la clase social con más dinero y no pagaban impuestos, no contribuían al desarrollo económico de los estados. Luego teníamos la clase de los no privilegiados. ¿Quién formaba esta clase? Ahí había muchos estratos sociales. Estaban los campesinos, estaban los artesanos, comerciantes, mendigos también. Una clase social que estaba empezando a tener cierto auge que se llamaba burguesía,
y que eran importantes comerciantes, muchos, pero todavía no tenían privilegios, pertenecían a los no privilegiados. Esta clase no tenía ningún derecho político y además pagaban impuestos, es decir, eran los únicos que contribuían al desarrollo económico de los estados pagando los impuestos. Y esto es todo, de momento.